Magistrado Samuel, ¿qué opina de la reforma a la Ley de Amparo del pasado 16 de octubre? ¿Qué tal, Alex? Te saludo con gusto. Mira, brevemente te voy a comentar que la reforma a la Ley de Amparo del pasado 16 de octubre es algo que parece muy técnico, pero en el fondo nos toca a todos. No olvidemos que el amparo por décadas ha sido el escudo del ciudadano frente al abuso del poder, frente a la arbitrariedad. Se acaba de aprobar una reforma que cambia varias cositas importantes. Algunas son buenas, otras preocupan y otras hay que vigilarlas con lupa. Es importante, y hay que decirlo, que con esta reforma la justicia se moderniza. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo se podrá tramitar también en línea. Bueno, es algo que no es algo novedoso, pero se va a perfeccionar y se fortalece. Quien tenga acceso a Internet podrá enviar su demanda, revisar su expediente o recibir notificaciones sin pisar un juzgado. Y quien prefiera hacerlo en papel, pues también podrá hacerlo. Esto es un gran avance, es algo que, repito, ya estaba previsto, pero se fortalece. Hay que decirlo, no todos tienen computadora ni conexión estable. Hay abogados de escasos recursos y sigue habiendo mucha pobreza en México. Así que esta modernización no debe convertirse en una nueva forma de exclusión y hay que proveer desde arriba para que la justicia federal llegue a todos los rincones del país. Ahora, las autoridades deben actuar digitalmente. Todas las dependencias públicas, desde un ayuntamiento hasta una secretaría federal, deberán tener un usuario electrónico en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así ya no habrá manera de decir, a mí no me notificaron o yo no sabía del juicio. Eso da orden y transparencia, ni para qué. Ahora, un tema álgido, un tema muy importante, muy controversial, pero creo que tiene una solución muy sencilla. Se reafirma que cuando se trata de delitos con prisión preventiva oficiosa, o que ameriten prisión preventiva oficiosa, como secuestro, homicidio, delincuencia organizada, robo en lugar cerrado, el juez de amparo solo puede ordenar que el detenido quede a disposición del juez federal en lo relativo a su libertad personal, pero no puede llevar su proceso en libertad. Sería un presunto culpable tratándose de estos delitos. Es decir, cuando se promueve el amparo indirecto y se pida la suspensión contra la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar o contra la orden de aprehensión por delitos de este tipo, así debe de actuar el juez, según lo decía la ley anterior y lo dice la actual también. Es decir, el legislador lo único que hizo es agregar una frase en el artículo 166, fracción primera, en la que dice, oigan, juezas y jueces de amparo, no vayan a conceder la suspensión para ningún otro efecto que el que está señalado aquí. Pero ojo, con esto hay un mensaje político y judicial de fondo. Se cierra aún más la puerta de la posibilidad de ponderar los derechos humanos frente al automatismo de la prisión preventiva oficiosa. Pero ojo también con esto. Hay que decirlo con todas sus letras, la jurisprudencia del Pleno Regional Centro-Norte, penal y laboral, sigue viva y es obligatorio. ¿Pero por qué? Porque esa jurisprudencia interpretó el artículo 166, fracción primera de la Ley de Amparo. Ya había dicho con toda claridad que ese precepto era digno de una interpretación conforme y que el juez de amparo debía ponderar la apariencia del buen derecho cuando se combatiera la prisión preventiva oficiosa, porque ya había sido declarada inconvencional por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son obligatorias para el Estado mexicano. De manera que aún con este agregado a la ley de amparo, esas sentencias siguen estando ahí, pendientes de cumplir, por cierto, por parte del Estado mexicano, ni cómo ignorarlas. En otras palabras, esta reforma no altera los mismos términos de la ley anterior en cuanto a la suspensión contra la prisión preventiva oficiosa, por lo que los criterios del Pleno Regional Centro-Norte, en el sentido de que debe concederse la suspensión con efectos restitutorios cuando se reclame en el amparo indirecto la prisión preventiva oficiosa y una orden de aprehensión por delito que la amerite, a fin de que no sea detenida la persona, sigue siendo aplicable y obligatoria, ya que no se cambió la esencia del precepto. Y ese criterio es importante porque sostiene que el juez debe mirar más allá del texto y aplicar la Constitución y los tratados internacionales, como las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que protegen la libertad personal como un derecho fundamental, no como un privilegio. Es decir, aunque se haya reformado en ese sentido la ley de amparo, esto no le priva o le quita a los jueces
el control constitucional que deben de ejercer frente a las normas que están analizando o que se tengan que aplicar. Control de convencionalidad o control de constitucionalidad. Estamos obligados a hacerlo. Esto significa que los jueces y magistrados tienen que seguir actuando con valor y conciencia. Bueno, no todos lo hacen. Y recordar que el amparo no es una formalidad, es un instrumento de control constitucional y convencionalidad. Por eso, si el artículo reformado dice lo mismo, no se puede desconocer la interpretación conforme que ya hizo el Pleno Regional. Porque la justicia no se limita al papel, se ejerce en cada decisión que protege una vida, una libertad o una familia. Ahora, en el tema del interés legítimo, rápidamente, la reforma también tocó lo que se entiende por interés legítimo, y aquí hay que decirlo también sin rodeos. Ahora será más difícil para asociaciones civiles, ambientalistas o grupos comunitarios acudir al amparo. Antes bastaba demostrar que había un daño real al medio ambiente, a una comunidad o a un grupo vulnerable. Ahora la ley pide que ese daño sea individual o colectivo, pero claramente diferenciado del resto de las personas. Y que además el beneficio de ganar el amparo sea real y no hipotético. Eso suena lógico, pero complejo y enredado, ¿no creen? En la práctica cerrará la puerta a muchas causas sociales, porque no siempre es sencillo probar un daño personalizado cuando se lucha por un río contaminado, por un bosque talado. Así muchas asociaciones podrán quedar sin voz ante decisiones que afectan a todos. El discurso es técnico, pero el efecto es claro. Menos participación ciudadana y más obstáculos para la defensa del interés público. Y el tema fiscal. También se reformó el Código Fiscal y la ley del Tribunal de Justicia Administrativa. ¿El objetivo cuál es? Evitar que grandes contribuyentes usen el amparo para retrasar pagos de impuestos que ya están firmes judicialmente, por lo que solo podrán promover el amparo hasta que se les notifique el remate, donde solo podrán hacer valer violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución. Eso está bien, no puede haber justicia si unos pocos poderosos usan el sistema para no cumplir con sus obligaciones, pero hay que vigilar que este endurecimiento no afecte a los pequeños contribuyentes o a quienes solo buscan corregir errores o abusos administrativos ante cobros indebidos. Hay que estar pendientes de ello. En pocas palabras, esta reforma tiene dos caras. Por un lado, moderniza el sistema y agiliza el juicio de amparo, pero por otro, estrecha espacios de defensa ciudadana y refuerza el paso del poder punitivo del Estado. El amparo no debe volverse un trámite de élite ni un privilegio de quienes tienen internet o asesoría legal. Debe seguir siendo, como siempre lo ha sido, el escudo del pueblo frente al abuso del poder. Estamos en contacto, espero haberme dado a entender, espero haberme explicado, estimado Alex. Hasta pronto.